El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema closed caption. Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado al emprendimiento. Antes de presentarles mi emprendedor de hoy y la persona que viene con unas recomendaciones muy interesantes para emprender, quiero citar una frase de Warren Buffett. No necesitas tener una empresa de 100 personas para desarrollar esa idea. Mi emprendedor de hoy y mi invitado de hoy, él es el coordinador del Fondo Emprender del SENA. ¿Por qué está aquí Carlos Gamba? Ya se los voy a presentar, porque hay muchas personas que quieren emprender, tienen ese sueño de ser grandes empresarios en nuestro país, pero generalmente dicen, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo quien me asesore y me ayude a desarrollar esta idea, teniendo en cuenta que existe la ruta de emprendimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, existe también en nuestro país Impulsa Colombia, y ahora vamos a escuchar a Carlos Gamba, coordinador del Fondo Emprender del SENA. Bienvenido. Carlos, muy buenos días, qué alegría saludarle. Gracias. Mire, ¿cómo definimos el Fondo Emprender del SENA? Para que las personas vayan entrando en contexto y vayan diciendo, algún día quiero emprender con esa ayuda del gobierno. Tal vez mi mejor definición, Carlos, es para el Fondo Emprender, es ser el mejor aliado para el emprendedor colombiano. El SENA y su programa como tal busca básicamente convertirse en un aliado estratégico para aquellos que quieren crear empresa en este país. ¿Quiénes pueden acceder a esa alianza con ustedes? ¿Cualquier colombiano? Es decir, cualquier colombiano que tenga ya desarrollada una idea, que ya vaya con una empresa adelante, o simplemente con la idea puedo ir al SENA a que me ayuden desde cero. Claro. En principio, cualquier ciudadano colombiano que cumpla unas condiciones mínimas que tiene establecido el Fondo Emprender, Carlos, sobre todo asociado a términos de estudio, de formación. Uno de los elementos, de los grandes pilares que tiene el SENA y el Fondo Emprender en materia de emprendimiento es buscar fundamentar el emprendimiento en el saber hacer. Por eso, los grandes requisitos que tiene un emprendedor para que ingrese y sea beneficiario del Fondo Emprender es que mínimo tenga estudios técnicos, tecnológicos de pregrado, posgrado, maestría. Tenemos gente muy formada que ha venido a ser parte de este programa en el SENA para crear sus emprendimientos. Y tiene razón, porque lo que nosotros buscamos es que el emprendedor, cuando comienza con una idea de negocio, tenga la posibilidad de conocer, de saber de ese negocio que va a emprender, porque eso le da un elemento fundamental con algo en lo que nosotros nos hemos empeñado, que se llama sostenibilidad empresarial en el tiempo. Antes de empezar a dar algunos ejemplos de casos de éxito a través del Fondo Emprender del SENA, me gustaría que hiciera un balance. ¿Cuánto lleva el Fondo Emprender del SENA? ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas y con qué monto? Bien, nosotros llevamos en un proceso de construcción y de funcionamiento más de 10 años. La historia nos lleva a una iniciativa del Gobierno Nacional en el 2003, cuando la Ley 789 crea un gran apoyo para la generación de empleo en el país. En ese momento se piensa en la posibilidad de crear un fondo especializado en capital semilla, siendo el único en Colombia con las características que tiene el Fondo Emprender, buscando 3 elementos fundamentales, los cuales hoy siguen siendo nuestros fines superiores. El primero de ellos era crear tejido empresarial, como el único medio para poder generar, que es el segundo gran referente, empleo formal y decente. Y el tercero, generar inclusión social. Las grandes características del programa de emprendimiento en el SENA y el Fondo Emprender es justamente ser una oportunidad para cualquier colombiano que tiene una idea y que tiene sobre todo algo fundamental, Carlos, en esto, y es un gran capital psicológico para emprender una organización, para emprender una nueva empresa. Para iniciar en el Fondo Emprender del SENA, la persona ya necesita tener o haber constituido una empresa y ya necesita que esa empresa esté andando. No, necesitamos que él tenga en principio una idea de negocio. Sí.
pero no un deseo, que es distinto. Si uno preguntara, y lo hemos hecho en múltiples talleres dentro y fuera del país a donde nos han invitado a mostrar el modelo del Fondo Emprender, hay una enorme diferencia entre lo que es el deseo. De 100 personas, 101 personas tienen deseos de hacer empresa. Pero tener una idea y aún más evolucionar hacia un plan de negocio y crear una empresa implica un gran proceso. En principio, nosotros lo que hacemos es invitar y acoger a aquellas personas que tienen una idea de negocio, para que a través de un proceso distintivo podamos ayudarles a modelar su idea de negocio, validarla tempranamente en el mercado, establecer y estructurar un plan de negocio y luego sí inscribirla en una gran plataforma que tenemos para poder acceder a los recursos del Fondo Emprender después de un proceso de evaluación. Bueno, Carlos, lo que buscamos con esta entrevista, también uno de los objetivos de haberlo invitado acá, es que muchas personas que nos están viendo en estos momentos en su casa y que desean emprender, sepan cómo es los pasos, cómo son los pasos, y que sepa también que el gobierno tiene destinados unos recursos para esas grandes ideas. ¿Qué ideas son las que más ustedes le ven futuro? ¿En qué sectores se debería empezar a emprender en nuestro país? Y que de pronto ustedes digan, oiga, esto es viable. Y de pronto que ustedes no digan, no, por aquí no es la cosa, pensemos en otra cosa. El programa como tal tiene la posibilidad de apoyar a cualquier colombiano que tenga cualquier idea perteneciente a cualquier sector. En este momento las estadísticas nos dicen que a lo largo del proceso que hemos llevado por más de 10 años, los emprendimientos de mayor beneficio económico se registran en el sector agroindustrial. Estamos hablando del 42%. Seguido del sector de manufactura y de comercio. Pero aquí, ¿cuál es el verdadero desafío? Más que tener un emprendimiento en un sector u otro, porque viendo la economía global, viendo la economía colombiana, hay demasiados desafíos, tal vez ahorita mencionemos unos cuantos. Lo importante es encontrar en la idea de negocio un elemento diferenciador. Restaurantes hay muchos, negocios de alimentos procesados muchos, o de alimentos sin mayor transformación, o de servicios hay muchísimos, no solamente dentro de un contexto regional, hablemos de Bogotá, sino del contexto nacional. El verdadero reto es poder encontrar un diferenciador en lo que yo estoy haciendo. Y allí suma bastante la nueva propuesta del Gobierno Nacional encabezada por nuestro presidente Iván Duque, en el sentido de incentivar la combinación en factores tan importantes como la creatividad, la innovación, el desarrollo tecnológico y la identidad cultural. Elementos que sumados nos pueden entregar unos enormes valores para ir haciendo la transición de la que él habla hacia una economía naranja. Allí hay una gran apuesta, y una gran apuesta no solamente por un concepto de moda, sino porque en el mundo se ha venido demostrando cada vez más que la tendencia a nivel de las empresas es encontrar un gran fundamento de valor agregado en el componente de creatividad, de intelectualidad. Y allí el conocimiento va a marcar una enorme diferencia, no importa de qué sector estemos hablando. Usted ha tocado un tema muy importante, la economía naranja. El presidente Duque lo ha dicho en los últimos días y en campaña también lo dijo, que debemos entrar en ese mundo de la economía naranja. Para aquellos que tienen grandes ideas y que quieren emprender, definamos primero qué es la economía naranja en unos términos muy fáciles de entender. Básicamente es un movimiento productivo, social e inclusivo, fundamentado en la creatividad, la innovación y el desarrollo tecnológico. Un concepto amplio que puede recoger iniciativas en donde se cruce la tecnología con un sector como el agrario. A eso le están apuntando ustedes también y están apoyando ustedes muchísimo. Mucho. ¿Por qué razón? Porque parte del gran valor agregado que tenemos en el SENA y en el programa Fondo Emprender es tener una cobertura nacional. Uno de los distractores en los cuales nosotros hacemos énfasis es que el emprendimiento innovador no solamente, Carlos, se encuentra en las grandes ciudades. Yo puedo encontrar factores de innovación importantes en zonas regionales apartadas de las grandes ciudades, en donde incluso en ocasiones encontramos los mayores desafíos y los mayores retos. El gran potencial de la creatividad se fundamenta en una población joven y una población generacionalmente hablando educada en la tecnología.
Y cuando uno empieza a revisar esas grandes cifras, pues es fácil determinar en dónde podemos encontrar desarrollos fundamentales y en qué sectores, y desafíos asociados a la industria del alimento, a la industria de la moda, a la industria cultural, a la industria de los alimentos. Cuando uno empieza a revisar todo eso, hay un gran potencial. Es decir, no solamente podemos seguir pensando que todo el concepto del emprendimiento, desde esa perspectiva y volcado hacia la economía naranja, está en las grandes ciudades, está en todo el territorio colombiano. Y tal vez es eso uno de los elementos más importantes del programa que el SENA tiene en emprendimiento, es su gran cobertura territorial y su gran capacidad de acceso y de acompañamiento al emprendedor colombiano independientemente en donde esté y de su condición económica, social o territorial. Carlos, sigamos hablando del Fondo Emprender del SENA. Y usted que está en su casa y que quiere emprender, muy seguramente dirá, esto es muy difícil, piden mucho, exigen muchos requisitos, esto debe ser casi imposible. Y yo les digo, no. Y soy testigo porque ustedes me invitaron un día que estaban entregando unos aportes a unos emprendedores. Yo entrevisté ese emprendedor. Ya usted me va a decir exactamente la cifra de cuánto fue que recibió ese emprendedor. Así es. ¿Y cuál fue el emprendimiento? Una aplicación que hace seguimiento a los niños para que lleguen de manera sana y custodiados durante la ruta. Es un emprendimiento, es una aplicación. Soy testigo, repito, sí es posible emprender bajo la ayuda y bajo el techo del Fondo Emprender del SENA. ¿Cuánto recibió ese chico que hizo esa aplicación? Aproximadamente 89 millones de pesos. Y es una buena noticia y gracias por mencionarlo, Carlos, porque si bien es cierto, no es la gran solución en términos económicos, recibir para emprender un negocio entre 47 y 150 millones de pesos, que es más o menos el promedio en donde nosotros nos movemos en términos de rango de dinero, es fundamental. Pero quiero detenerme un poco allí para demostrar la importancia que tiene este programa en el contexto de un ecosistema de emprendimiento como el colombiano. Primero, la naturaleza de estos recursos, y lo recuerdo perfectamente cuando lo hablábamos, Carlos, en aquella ocasión, porque estos recursos son capital semilla. ¿Qué significa esto? Y para el televidente es importante que lo entienda de esa manera. Primero, no son un subsidio, y es importante mencionarlo, que en la dinámica emprendedora del mundo y en Colombia cada vez más lo comprendemos, no sirve el dinero regalado. Es decir, aquí en el SENA y bajo este programa nosotros no entregamos dinero a cambio de nada, pero tampoco es un recurso de crédito. Es decir, aquí no llamamos al emprendedor con una cantidad de requisitos y de historia crediticia para que dependiendo de un estudio económico le entreguemos esos recursos. Y entonces el ciudadano de a pie se preguntará, entonces, ¿qué tipo de recurso es? Es un recurso de tracción. Y cuando hablamos de tracción, es el recurso que el emprendedor vale convertir su idea, su plan, en una empresa real. Eso es fundamental. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay un compromiso con sociedad, hay un compromiso con país. Es decir, si yo recibo unos recursos Fondo Emprender para crear una empresa de publicidad y mi plan de negocio, después de un riguroso trabajo, lo valoro en un primer año de ejecución en 100 millones de pesos y es eventualmente apoyado por el Consejo Directivo Nacional, que es nuestro máximo órgano en el Fondo Emprender, la persona firma un contrato de cooperación empresarial en donde se compromete con ese dinero convertir ese plan de negocio en una realidad y adquirir elementos de aporte a la sociedad y a la economía real. Crear empleo formal. Crear empleo formal, crear empresa formal, desarrollar una dinámica productiva en su inmediato entorno, creando o contribuyendo a la creación de otros empleos y dinamizando un esquema de economía en ciclo, en circuito. Eso es fundamental. Esa persona tiene un año para hacer eso realidad, con el acompañamiento del SENA, buscando que esos hitos que se comprometió y que firmó en un documento se cumplan. Al cabo de ese tiempo, es lo mejor que nos puede pasar. Es decirle, como pudiste haberlo observado con estos emprendedores en aquella ocasión, decirle al emprendedor, después de haber cumplido esto y un proceso de estudio que hacemos y verificación,
ahora esa empresa en la cual trabajaste como empleado, en principio, es tu empresa. Es lo más maravilloso. Y después tener la posibilidad, como lo hemos hecho, de estudiar el nivel de sostenibilidad, en donde como programa nosotros logramos tener, Carlos, más de 6 empresas de cada 10 sostenibles en 5 años. Es increíble. Es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. Ahí es donde está el gran secreto de este trabajo. Carlos, enumeremos por favor otros casos de éxito y si nos puede nombrar en cada caso brevemente el monto que entregó el Fondo Emprender del SENA en Capital Semilla a cada uno de estos emprendedores. Son muchos los casos que tenemos y de toda índole. Okay. Yo podría pensar en Momiglán, que es una iniciativa empresarial significativa que tuvimos la oportunidad de revisar, que tiene unas características maravillosas. Momiglán estuvo aquí en Emprendedores. Ah, maravilloso, no lo sabía. Pero tal vez recuerdes. Uno, estamos hablando de una niña, una chica joven, población joven, víctima de la violencia, una persona que tiene una historia que motiva, no que da lástima. Una historia de esta chica que era una vendedora ambulante de ropa, que entra al SENA a formarse, que al hacer parte del SENA adquiere la posibilidad de ser beneficiaria del Fondo Emprender y que con su empeño, con ese elemento que quiero resaltar en estos procesos, Carlos, que es el capital psicológico, conocimiento, autoeficacia, empoderamiento, resiliencia, esa capacidad de levantarse después de la adversidad, fe, perseverancia, finalmente presenta una propuesta al SENA, se le asigna un acompañamiento, recibe alrededor de 90 millones de pesos 90. Y después de un proceso de acompañamiento, porque no la dejamos sola, sino le seguimos acompañando para que hubiera puesto en escena su empresa, hoy por hoy tiene mercado internacional y no supera los 25 años. Y está vendiendo en las grandes superficies. Fantástico, y con nuestra ayuda. Allí yo quiero resaltar una fórmula. En algún programa me decían que si yo pudiera colocar estos referentes en una fórmula, si existiera, ¿cuál sería? Y he venido casi que evangelizando esta fórmula. 70E, 30S. ¿Qué es el 70E? Es el 70% de compromiso del emprendedor. Y el 30S es el 30% de compromiso del SENA. Y lo hacemos a partir de un principio fundamental. El emprendedor es el gestor, es el arquitecto de su sueño. Por más gente especializada que esté a su alrededor, si él no es el motor, no es la fuerza interior de eso que sueña hacer, de eso que sueña crear, no hay opción. Entonces aquí podríamos concluir, muchas cosas. Podríamos concluir que debe ser más el compromiso de ese emprendedor, más grande el sueño, que el apoyo obviamente que le brinda el SENA, 70-30. Pero por supuesto, Carlos, increíblemente tenemos casos de emprendedores que se les da la buena noticia de que han sido favorecidos con recursos Emprender, del Fondo Emprender, y cuando les decimos, señores, hay que sentarse a hacer ese compromiso y firmar, declinan. ¿Y declinan por qué? Porque sienten pavor, porque quizás vienen de un proceso informal y la formalidad los asusta, porque la idea de contribuir a la sociedad a través de los impuestos, con toda la carga que eso implica, pero con todo el compromiso que eso lleva como tal, no les atrae. Y dicen, no, prefiero renunciar a esto. Hemos tenido casos de emprendedores y ahí es donde mi hipótesis cobra fuerza, que el secreto de este ejercicio no es el dinero, en donde le hemos entregado el dinero para su plan de negocio y no logran los objetivos, a pesar del acompañamiento y de las condiciones y el ambiente que le favorecemos. Pero si el secreto no es el dinero, ¿cuál es el secreto? El capital psicológico. Te voy a mencionar 3 casos. 1, emprendedores que han pasado 1, 2, 3, 4 y a la 5ª vez logran ser beneficiarios del Fondo Emprender. Contrastado con el emprendedor que a la mitad del camino dice, no, eso es demasiado papeleo, me están pidiendo demasiadas cosas y renuncio. Emprendedores que hoy por hoy sacan una pequeña empresa y en 5 años son sostenibles y escalables. Caso que acabo de mencionar. ¿En dónde está el secreto? Porque después de ese proceso el SENA ya les enruta un camino. Y ellos siguen luchando y siguen trabajando por sacar adelante su sueño. Emprendedores que cuando se les dice que es un elemento diferencial en el programa que tenemos en el SENA de Emprendimiento, que la plata no se les entrega a ellos, porque esperan un cheque que llegue a una cuenta clara. No, la plata es para el plan de negocio,
Nosotros establecemos relaciones comerciales con los proveedores. Los empleos que ellos generan se los pagamos por un año. Y él es un empleado de su propio plan de negocio. Por eso cuando cumple el proceso y cumple los indicadores se vuelve propietario. Y para algunas personas, cada vez menos, eso es demasiado. Es demasiado esperar, es demasiado camino y hay una perspectiva mental que dice que las cosas fáciles como que atraen más, o el atajo, el camino mejor, o algo que no sea tan exigente. Y ese no es el programa nuestro. Nosotros estamos construyendo país a partir del emprendimiento a mediano y largo plazo. Don Carlos, estamos a punto de terminar nuestro programa. Yo creo que esto nos da para 3, 4, 5, 6 programas, pero me gustaría que me enumerara 3 casos de éxito más brevemente. Nombre del emprendimiento y cuánto monto recibieron. Tenemos un caso de un emprendedor, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, invidente. Recibió 100 millones de pesos. Un ingeniero civil que tuvimos la oportunidad de compartir con él en algún escenario, pleno, lleno de vida, termina por un tema fortuito, perdiendo su visión. Entra y se forma en el SENA, presenta una iniciativa y hoy tiene un centro de estética y relajamiento. ¿Y cuánto fue que recibió? 100 millones de 100 pesos. millones de pesos. Y trabaja con personas invidentes. Es maravilloso. Segundo, tenemos un caso en Casanare, maravilloso, de una persona que reciclaba en la calle. Hoy por hoy, su emprendimiento, que acabamos de llevarlo a un escenario latinoamericano en Guayaquil, a Premios Latinoamérica Verde, comenzó a partir de la idea de poder reciclar material y con ese material construir estructuras soportadas, reciclables, a partir de una dinámica supremamente sencilla. Ir a las casas, comprometer a las familias, ese reciclaje cambiarlo por puntos, los puntos convertirlos en ingresos familiares, en alimentos y bebidas, y el tomar ese referente y no solamente construir un escenario de sostenibilidad empresarial, respeto por el medio ambiente, sino dinámica social. Dinámica social. ¿Cuánto recibió ese emprendedor? 120 millones de pesos aproximadamente. Y un último, tercer caso de éxito. Tenemos unos chicos javerianos que han hecho, a partir de una iniciativa del emprendimiento, recientemente tuve la oportunidad también de presentarlos, en el sector de alimentos, de producir harina de grillo. ¿Harina de grillo? Sí. ¿Qué es esto? La harina de grillo surge a partir de una investigación que ellos hacen, en donde básicamente lo que hacen es cultivar este insecto, el grillo, producir una harina para hacer base de alimentos tan cotidianos como los que consumimos nosotros a nivel de pan, de bizcochuelos y demás, con un enorme elemento de valor agregado. Es moler el grillo prácticamente. Claro, porque es ¿Y qué se puede hacer con el grillo? ¿Arepa de grillo? De harina. El grillo se procesa. No lo colocan como decoración, no lo consumiría. Pero hacen esa transformación. Y hoy por hoy se constituye un elemento fundamental en materia de valor nutritivo, pero en la tesis y en la historia que ellos tienen, en una de las opciones más importantes en el futuro en materia de seguridad alimentaria. Muy bien, ya para finalizar nuestro programa, nos están viendo miles de emprendedores en Colombia en estos momentos y se va a replicar a través de las redes sociales este programa. ¿A dónde pueden ir? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando tienen una gran idea y de pronto no tienen ese capital y quieren acceder al capital semilla? Sí. Me quiero imaginar a alguien que está viendo en este momento nuestro programa y que está frente a un computador. www.fondoemprender.com, SENA, punto. O el portal del SENA. Pero me quiero imaginar también que una persona vio el programa y en cualquier momento, mañana o pasado mañana, va por la calle y ve una de las mejores marcas que tiene el país en materia de formación para el trabajo, que se llama SENA. Si ve esa marca, que se deje atraer, entre a uno de los centros de formación, 117 en el país, más de 500 profesionales dispuestos a orientarlos a que ese sueño que él tiene de ser empresario, con un esfuerzo, con un trabajo sistemático, lo puede hacer realidad al lado de nosotros. Carlos, en 2 frases, ¿se puede soñar en Colombia? ¿Se puede crear empresa en Colombia? ¿Se puede ser empresario? ¿Y se puede lograr ese gran sueño para salir adelante y sacar una familia adelante? Brevemente, en 2 frases. Sí. El YEN habla de que Colombia es el primer país de la región de América Central y de Suramérica en intención emprendedora. Y nosotros,
conjuntamente con otras organizaciones que hacemos parte del ecosistema emprendedor, estamos materializando esa intención. Porque hay que pasar de la intención al hecho. Aquí nada me va a llegar. Nadie va a tocar la puerta para decir, bienvenido, usted iba a ser emprendedor. Tenemos la posibilidad de hacerlo y Colombia es un gran sitio para hacerlo. Gracias por sus palabras, gracias por estar aquí. Muchas gracias por Éxitos la en su invitación. labor, invitando y contagiando a esos grandes emprendedores. Tiene usted una muy buena energía y yo sé que este programa se va a replicar y muchos van a querer ser empresarios en nuestro país. Me despido, soy Carlos Grosso y me despido de emprendedores. Espero tenerlos en una próxima oportunidad. Recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor.